Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de videos en Tiagomed donde nos dedicaremos a revisar el trastorno de la hipercalemia. Te invitamos a que te suscribas y que le des clic a la campanita para recibir notificaciones constantes acerca de las revisiones de tema que hacemos cada semana en Tiagomed. Entonces lo primero que tenemos que respondernos es ¿qué es la hipercalemia? La hipercalemia, como su nombre nos lo indica, hiper de alto, calium de potasio, hemio de sangre. Por lo tanto, significa un alto nivel de potasio en sangre, que está definido a partir de un valor superior a 5.5 milimoles por litro. Y para poder adentrarnos en lo que es este trastorno, nos tenemos que responder por qué ocurre la hipercalemia. Y eso es lo que nos va a llevar a la fisiopatología. Entonces, la hipercalemia se puede producir por dos grandes mecanismos fundamentales. La mayor salida de potasio de las células y una disminución en la excreción renal del potasio. Ahora, uno podría preguntarse por qué el aumento de la ingesta de potasio no es una causa de hipercalemia. Realmente no es una causa común. Es muy poco probable que a través de la ingesta se pueda generar una hipercalemia. No obstante, cuando una persona tiene alguno de los trastornos que se ubican dentro de estas dos categorías y además tiene aumentos considerables en su ingesta de potasio, puede ser un contribuyente importante al desarrollo y exacerbación de las hipercalemias causadas por estas dos categorías. Entonces comencemos hablando del primer grupo. Entonces volvemos a tener una imagen semejante a la que manejamos en la revisión de hipocalemia, en donde recordábamos que el medio intracelular maneja las concentraciones más altas de potasio, donde nos encontramos en rangos desde 140 hasta 150 equivalentes por litro, y el potasio extracelular que oscila entre 3.5 a 5.5 equivalentes por litro, y que decíamos que entre el medio intracelular y el medio extracelular existen una serie de canales por las cuales el potasio constantemente entra o sale de las células. Entonces, estos canales y bombas más importantes son tres. El primero y el más importante, la bomba sodio-potasio ATPasa, que sabemos que se encarga de exportar 3 iones de sodio e importar al medio intracelular 2 iones de potasio. Tenemos también los intercambiadores protón-potasio, que funcionan principalmente como un buffer para equilibrar las concentraciones de protones cuando existan trastornos ácido-base, algo que exploramos mucho más a profundidad en nuestra revisión de trastornos ácido-base y gases arteriales. Y por último, una larga cantidad de canales de potasio, que en este caso pertinente que vamos a hablar, son aquellos canales de potasio que generan o que favorecen una salida de potasio desde el medio intracelular hacia el medio extracelular. Entonces, todo aquello que me afecte alguno de estos tres canales o bombas va a poder llevarme a una hipercalemia. ¿Y cuál es la lógica que tenemos que seguir acá? Evaluemos primero la bomba sodio-potasio ATPasa. Todo aquello que me inhiba esta bomba sodio-potasio ATPasa va a impedir que se importen 2 iones de potasio y que se exporten 3 iones de sodio. Y entonces ese potasio se va a quedar afuera, generándome hipercalemia. En el caso del intercambiador protón-potasio, entonces ahora lo que tiene que ocurrir es todo lo contrario que pasaba en la hipocalemia. Ahora lo que vamos a tener es que para que se genere una hipercalemia tienen que entrar protones adentro de la célula y salir potasios. Y por último, respecto a los canales de potasio diferentes a estas dos bombas, lo que tiene que ocurrir es que estos estén estimulados para que salga el potasio de las células. Entonces, evaluemos qué etiologías pueden afectarnos mediante estos mecanismos. Entonces, primero miremos a la bomba sodio-potasio ATPasa. En el caso de la bomba sodio-potasio ATPasa, etiologías como la deficiencia de insulina o el uso de beta bloqueadores nos pueden llevar a hipercalemia porque si recordamos los efectos de la insulina y de las hormonas beta adrenérgicas tienen como efecto el ingreso de potasio a las células. Por lo tanto, si yo no tengo insulina y tengo los receptores beta bloqueados por mis beta bloqueadores, lo que va a ocurrir es que el potasio que normalmente tiene que entrar a las células no va a entrar y por lo tanto se va a quedar afuera generándome hipercalemia. En el caso de la somatostatina y el octreotide, ambas son sustancias que disminuyen la liberación de insulina por parte del páncreas, lo que finalmente nos lleva a un mecanismo semejante al de la deficiencia de insulina. Y por último, la intoxicación por digitálicos. Se sabe que los digitales inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa.
y por lo tanto van a favorecer que el potasio se quede afuera, generando hipercalemia. La deficiencia de insulina la vamos a encontrar por lo general en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y los beta bloqueadores generalmente en el manejo de pacientes con falla cardíaca o con hipertensión arterial crónica e inclusive en algunos pacientes con cirrosis hepática con el uso de beta bloqueadores no selectivos y los digitálicos que también son comúnmente usados en el contexto de la insuficiencia cardíaca. De esta forma, estas etiologías nos pueden afectar la bomba sodio-potasio ATPasa generando hipercalemia. En el caso de los canales de potasio que se abren todavía más para permitir una mayor salida de potasio, se encuentran, por ejemplo, el uso de la succinilcolina, que es un bloqueador neuromuscular usado muy frecuentemente en procedimientos anestésicos, los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, que es especialmente usado para la inmunosupresión posterior a un trasplante, y trastornos como la parálisis periódica hipercalémica. Este es un trastorno autosómico dominante en el que hay algunos episodios de debilidad o de parálisis que se precipitan por exposición al frío o por ayunas o ingestión de pequeñas cantidades de potasio. Independientemente de cuál sea la causa, esta parálisis lo que lleva es a que las células musculares permanezcan contraídas y paralizadas y durante esta parálisis se liberan iones de potasio desde la célula muscular aumentando las concentraciones de potasio en el torrente sanguíneo. Por último, tenemos aquellas condiciones que pueden generar acidemia, ya que como sabemos, en el momento en que se aumenta la concentración de protones en sangre, lo que va a ocurrir es que el buffer intracelular va a provocar que los protones entren adentro de las células y el potasio salga. Entonces, si el potasio sale, la concentración extracelular va a aumentar y por lo tanto nos generará hipercalemia. Y de esta forma logramos explicar algunas de las causas que se agrupan dentro de esta categoría de mayor salida de potasio de las células. Pero hay algunas otras, evaluémoslas. Hay dos grupos más de subcategorías que pertenecen a este gran grupo de mayor salida de potasio de las células, que son aquellas que se producen por la lisis celular y aquellas que se producen por un trastorno conocido como la pseudohipercalemia. En cuanto a la lisis celular, pues por su nombre sabemos que tiene que haber una ruptura de las células. La pregunta es qué trastornos nos pueden llevar a esa ruptura de las células. Por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral. Esta es una complicación grave que puede ocurrir durante los primeros estadios del tratamiento del cáncer. Cuando las células cancerosas mueren y se descomponen, liberan sustancias en la sangre como lo son el potasio y otros iones. Como el potasio está siendo liberado en sangre, pues nos puede generar una hipercalemia. Lo mismo ocurre con trastornos que me puedan generar hemólisis masiva. Y estas hemólisis masivas ocurren principalmente en las anemias hemolíticas, que como veremos en nuestra serie de videos de anemia, existen un gran número de anemias hemolíticas que pueden desencadenar una ruptura masiva de glóbulos rojos que nos lleven al incremento del potasio en sangre. Bajo el mismo orden de ideas ocurre también con la rhabdomiólisis. Si a mí se me rompen mis células musculares, ellas liberarán todo su potasio en sangre y lo elevarán. Los traumatismos son una lisis de células forzadas por, como su nombre lo indica, un trauma, y la radioterapia citotóxica, que es usada especialmente en cáncer, donde se dirigen los rayos X hacia el tumor, generando la lisis de estas células tumorales que también tienen potasio por dentro y nos pueden incrementar el potasio en sangre. Y por último, respecto al trastorno de la pseudohipercalemia, lo que debemos decir acerca de este es que se refiere a aquellas condiciones en las que la elevación en la concentración de potasio generalmente se debe al movimiento de potasio fuera de las células durante o después de la extracción de la muestra de sangre. Entonces, por ejemplo, durante la venopunción, porque se produce un trauma mecánico durante la punción venosa que favorece la salida de potasio a la sangre, pero que no quiere decir que la persona esté padeciendo de una hipercalemia sistémica. La trombocitosis, porque el potasio sale de las plaquetas después de que se produce la coagulación. Entonces, personas que tengan trombocitosis, su resultado de potasio puede verse alterado. Pacientes con leucemia linfocítica crónica. Los linfocitos de estos pacientes son especialmente frágiles. Entonces, ante traumas como pueden ocurrir en la venopunción o cuando se aprietan los puños, como pueden ocurrir en la venopunción, como son tan frágiles, se rompen más fácilmente y liberan mayor potasio en esa muestra de sangre que se está tomando. Y por último, en la transfusión de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? En las unidades en las que se almacenan los glóbulos rojos, el sobrenadante de estas unidades por lo general tiene altos niveles de potasio. ¿Y por qué se ha acumulado el potasio en estas unidades de glóbulos rojos? Porque como no está viendo
una producción activa de ATP, pues las bombas sodio-potasio ATPasa no funcionan y luego el potasio no entra a las células y se queda afuera. Por eso, estas unidades de glóbulos rojos son ricas en potasio y pueden generar inicialmente una pseudohipercalemia. Y de esta forma concretamos esta categoría de mayor salida de potasio de las células. Si bien, como nos damos cuenta, son muchas causas, pero que se pueden ir agrupando todas según su mecanismo fisiopatológico. Continuemos ahora con el otro mecanismo posible, la otra gran categoría que habíamos dicho, que es la excreción de potasio reducida a nivel renal. Entonces, esta excreción reducida puede darse debido a 4 submecanismos. El primero, que haya una reducción en la secreción de aldosterona. Si no hay aldosterona, no se reabsorbe sodio en el riñón y no se excreta potasio. Entonces el potasio se acumula. Resistencia a la aldosterona. Si hay aldosterona pero no funciona el receptor que la recibe, el efecto va a ser exactamente el mismo. Disminución de la volemia. Si no llega suficiente volemia al riñón, pues no se va a poder excretar el potasio que abunda en el cuerpo. Y por último, la enfermedad renal aguda o crónica. Si mi riñón no está funcionando, no va a ser capaz de excretar el exceso de potasio que exista en la sangre. Comenzamos entonces con la reducción de la secreción de aldosterona, que en otras palabras, eso se le conoce a un gran grupo de trastornos que son el hipoaldosteronismo. Este hipoaldosteronismo también se le conoce como la acidosis tubular renal tipo 4 o acidosis tubular renal hipercalémica. Más adelante profundizaremos un poco acerca de este trastorno. Respecto a la resistencia a la aldosterona, esta puede ser farmacológicamente inducida por el uso de diuréticos ahorradores de potasio y enfermedades genéticas que comprometan precisamente este receptor de aldosterona y no permitan que la aldosterona pueda hacer su efecto. Respecto a la disminución de la volemia, evidentemente que haya menos flujo de sangre en el cuerpo de una persona, ya sea inducido por una hemorragia, ya sea inducido por una deshidratación, y en casos donde el volumen arterial efectivo está disminuido, como la insuficiencia cardíaca o como la cirrosis hepática. Esta disminución de la volemia tiene un bemol, porque finalmente disminuir la volemia es un estímulo para la liberación de aldosterona y la aldosterona pues va a favorecer la excreción de potasio. Sin embargo, inicialmente pues sí podría figurar como una potencial causa de hipercalemia. Y en cuanto a la enfermedad renal aguda o crónica, pues no hay mucho más que decir. Si el riñón no funciona bien, no logra excretar el potasio. Entonces hablemos un poco acerca de esto que habíamos dicho que era el hipoaldosteronismo. El hipoaldosteronismo a su vez puede ser un hipoaldosteronismo hiporreninémico, es decir, que hay baja aldosterona, pero también hay baja renina, y que este puede ocurrir en el contexto de una nefropatía diabética o de una nefropatía por uso de antiinflamatorios no esteroideos, ya que estas etiologías comprometen la liberación de la renina. Y si la renina está comprometida, por lo tanto tampoco se va a poder liberar aldosterona. Entonces, en este contexto, nuestra renina está disminuida y nuestra aldosterona también. Siguiente tipo de hipoaldosteronismo, el que es no hiporreninémico, es decir, la renina está normal. ¿Qué etiologías lo pueden causar? Por ejemplo, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque si yo inhibo la enzima convertidora de angiotensina, pues el eje renina-angiotensina-aldosterona se va a detener. La angiotensina no podrá dirigirse a la glándula suprarrenal y estimular la liberación de aldosterona, y luego voy a tener aldosterona baja, pero renina normal, porque el problema no está en la renina, sino en la angiotensina. El uso crónico de las heparinas. Parece ser que las heparinas impiden uno de los pasos de la síntesis de aldosterona en la glándula suprarrenal y la insuficiencia adrenal primaria, en donde evidentemente si la glándula suprarrenal no funciona, no se produce aldosterona y luego tendremos un hipoaldosteronismo no hiporreninémico. Entonces la renina va a estar normal o aumentada y la aldosterona va a estar disminuida. Finalmente tenemos una última subcategoría de este hipoaldosteronismo, que es la resistencia a la aldosterona. Entonces, en teoría no es que haya hipoaldosteronismo, sino que sencillamente con la aldosterona que hay, pues no se obtiene el efecto que se esperaría con esa aldosterona. ¿Qué me lo puede ocasionar? Los antagonistas del receptor de aldosterona, que funcionan competitivamente, impidiendo que la aldosterona se una a su receptor, en donde un ejemplo muy clásicamente usado de estos medicamentos es la espironolactona o la epleronona, diuréticos frecuentemente usados en el contexto de la insuficiencia cardíaca, en donde en este caso, pues tanto la renina como la aldosterona van a estar normales, pero sencillamente el receptor no funciona correctamente.
Y así terminamos de estudiar todas las etiologías de la hipercalemia. A modo de resumen, estas son todas las etiologías subcategorizadas por mecanismo de la hipercalemia. Las que son por una excreción renal disminuida y las que son por una mayor salida del potasio de las células. Dentro de la categoría de excreción renal disminuida, dijimos hipoaldosteronismo, hipovolemia, disminución de la volemia e insuficiencia renal aguda o crónica. Y respecto a la mayor salida de las células, aquellas que son producidas por la lisis celular, como el síndrome de lisis tumoral, la hemólisis masiva, la rhabdomiólisis, los traumatismos y la radioterapia citotóxica, los medicamentos que nos pueden afectar, las bombas y los canales por los que se moviliza el potasio, como los betabloqueadores, los inhibidores de la calcineurina, la succinilcolina, la digoxina y las sustancias como la somatostatina y el octreotide, y otros mecanismos como la deficiencia de insulina, la pseudohipercalemia, la acidemia y la parálisis periódica hipercalémica. Como se dan cuenta, es una gran cantidad de etiologías. Aprendérselas todas es casi que imposible, pero mientras entendamos los mecanismos fisiopatológicos, a lo mejor podamos llegar en nuestras rondas, en nuestras revistas, a las respuestas más fácilmente que si intentamos aprendérnoslo. En el siguiente video estaremos hablando acerca de las manifestaciones clínicas de la hipercalemia. Nos vemos en el próximo video.